Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuchando su Voz Podcast. Así que bienvenidos una vez más. Este es el cuarto capítulo para nosotros. Estamos súper contentos de poder compartir una vez más junto a ustedes en este espacio que hemos creado para conversar, para poder reflexionar, siempre acompañados de alguien que tiene algo que decir, ¿cierto? Que nos bendice, tenemos un enfoque cristiano, hablamos de nuestra fe, de cómo la fe ha sido vital en nosotros, escuchar la voz de Dios, cómo nos guía, nos sostiene. Así que te damos la bienvenida y este es el contexto. Cómo impacta la fe hoy, cuál necesaria es la fe en nuestras vidas. Y hoy, para hablar de este tema, tengo el honor de presentarles a una querida amiga también del ministerio, que sirve junto a su familia, la Fernanda Seguel. Bienvenida, Hola, Fernanda, hola. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí, bienvenida también. Sé que eres nacida y criada, es de estas evangélicas desde nacimiento. Claro, nacida en cuna de oro, como Amén. dice. De esas somos pocos, ¿no? Ujú. Qué bien. Bien, nosotros, bueno, teníamos la inquietud de invitarte porque justamente hablando de la fe, de la importancia que la fe tiene hoy día, y en un mundo tan duro también. Entonces, queríamos saber desde ti cómo ha sido esto de, con lo que tú mismo decías, que nacer en cuna de oro, desde tu experiencia como hija, como nieta, como bisnieta, yo no sé cuántas generaciones son Claro, ustedes. sí, somos muchas. Muchas generaciones, cuéntanos. Ujú. O sea, siempre se dice que es una bendición nacer en cuna de oro, porque uno escucha después a los más grandes que dicen que desearían haber tenido toda su niñez, toda su vida dedicada al Evangelio. Entonces, para mí ha sido como una bendición haber nacido en un hogar cristiano, haber tenido padres cristianos, abuelos cristianos, y estar rodeada como de este ambiente cristocéntrico, en ese Sí. sentido. Cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde, qué iglesias son, más o menos para contextualizar, Sí, de qué clan eres. yo soy del clan, yo soy de la iglesia Templo Matriz de la Misión Evangélica La Voz de Cristo. Ya. Ahí mi abuelo Fernando Seguel es el pastor de la iglesia y el pastor ayudante y es mi papá que también se llama Fernando. Supongo que tú vayas a tener un Fernandito también. No, yo prohibí que Cero me... No, ya hay muchos, sí, Sí, ya hay un somos Fernandito muchos, sí, además. hay un Fernandito. No, un nombre muy repetido. Claro. Pero claro, vengo de ahí, mi papá es el que está ahí en como la mano derecha de mi abuelo. Y actualmente estoy sirviendo en la adoración en la iglesia. Mi papá es como el líder del grupo de alabanza. Y eso. Y eso, ¿tienes Sí. ¿cuánto? ¿25 Ah, años? 25 años, sí. 25 años de trayectoria evangélica. Sí, 25 años. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío en este caminar cristiano? Porque como hijo, yo igual soy hija de pastor, siempre sirviendo. ¿Y cuál crees tú que, o para ti, cómo ha sido el mayor desafío de la fe en esto? Creo que mi mayor desafío ha sido como o sea, no mantener la fe porque gracias a Dios como que siempre por el lugar en que nací, como mi casa, siempre se hablaba de Dios, siempre me hablaban de Jesús, siempre era como en ese ambiente. No era tan difícil mantener la fe, pero sí tratar de vivir un poco el rechazo de las demás personas Mm, respecto a lo que uno creía. Entonces, a veces uno igual sentía como esta vergüenza de decir que era cristiana, de ser juzgada porque uno es pequeño y no solo eres una niña que va a la iglesia, sino que también eres hija de pastor. Entonces, como que esta perspectiva de que tú tienes que portarte bien y yo claro. era terrible. Entonces era No eras el como, ejemplo, ¿no? claro, entonces estaba siempre yo con esta dualidad, por así decirlo, en el que
quería hacer las cosas bien, pero sentía que no podía porque yo me sentía muy inquieta cuando era Claro, pequeña. Y era como esto, y creo que incluso hasta el día de hoy el ir cumpliendo las expectativas, eso ha sido como un desafío, porque Dios no nos pide expectativas a nosotros, no claro, nos pide nada, pero sí la gente. claro, Entonces ahí uno entra como en este problema de qué hacer. claro. Ujú. ¿En qué momento tú sientes este cambio de la fe de tus padres a tu propia fe? ¿Te diste cuenta de ese periodo o fue algo natural para ti? Como un momento clave, decir, ya, yo soy cristiana, porque una cosa es ser la hija del pastor, Mm. ser la nieta del pastor, pero otra cosa es decir, esto es lo que quiero para mi vida, o sea, esto es una realidad mía. ¿En qué momento lo sentiste o fue paulatino, fue de forma natural? Yo lo sentí más bien paulatino. Ya, Nunca, o sea, sí sentía cuando era chica, era como, me obligan a ir a la iglesia, no quiero ir los domingos, sobre todo que en ese momento uno tenía escuela dominical y después la tarde tenía los cultos y yo claro. quería dormir, yo quería jugar, no sé, entonces para mí era como todo un problema. Ujú. Pero poco a poco siento que el Señor fue trabajando conmigo. No sé, me gustaba hacer las danzas en la iglesia y el Señor me ayudó y se formó un grupo de danza y yo usaba eso en mi intimidad, en mi Mm, pieza. Y como que de esa manera yo iba afirmándome no en lo que como en la fe de mis papás, sino que yo misma iba teniendo mi propia cercanía con el Señor. Pero sí fue como a los 12 años yo me bauticé, yo estaba así, "Oh, creo con todo mi corazón claro. y no me voy a portar mal mañana", pero ese era mi pensamiento. Pero a los 15 años yo creo que fue cuando sí yo como que de pequeña yo me iba afirmando del Señor poco a poquito, pero a los 15 años siento que me agarré con fuerza a Él. Mm, Porque tuve que atravesar momentos igual complejos en los que viví bullying en el colegio, por esto mismo también. claro. Entonces mi único refugio se volvió, o sea, Dios se volvió mi único refugio en ese momento. Y fue a mis 15 años en el que yo me agarré a Él con fuerza y ahí yo dije como, no, Él es mi Dios. Y Mm, no es el Dios de mis papás, sino que Él es mi Dios. Y ahí yo empecé a caminar como mirando a Dios, no a través de mis papás, sino que a directo. través directamente, claro. Qué maravilloso Ujú, eso, porque finalmente hoy día necesitamos una generación de convicciones propias, ujú, porque estamos en un mundo donde se nos llena de argumentos, llena eso, argumentos filosóficos, ideas. Entonces necesitamos una generación que pueda encontrarse con Dios, que abrace su fe, o sea, ujú, como lo que te decía, ya no es la fe de tus padres, sino que es la fe, lo que tú decías y lo destaco, ya no ver a Dios a través de mis padres, sino verlo de forma directa, ujú, que cambia la perspectiva de quienes somos porque nos da identidad. ujú. Entonces, hoy día, ¿cómo puedes animar a otros desde ahí? ¿Cómo tú te enfrentas, por ejemplo, si ves a algún adolescente que está dando las mismas batallas que diste tú, cómo lo puedes animar entonces desde tu experiencia? Ujú. Que para mí lo que fue clave, sí, siempre fue tener a alguien de confianza, alguien mayor, mayor en la fe. Mm, Siempre, gracias a Dios, yo siempre tuve a esa persona. Entonces, eh, yo creo que es animar a estos adolescentes que están ahí como quizás pensando qué hacer, buscar a una persona que los ayude, a una persona en la fe que ya sea mayor, más dura, eh, porque siento que ellos como que te toman de la mano y te van guiando hasta que ya mm, terminas tú solito caminando. claro. Y al menos para mí así fue. Entonces, como animarlos a eso. ¿Y te transformas tú en un referente entonces hoy día? Hoy día que ya eres una adulta realizada, a punto de casarse, ¿sientes que es un desafío también hoy día para ti transformarte en un referente para otros? Sí, o sea, yo me veo y digo sí. Yo pienso, no sé cómo lo habrán hecho, por ejemplo, en este caso, la persona que a mí me ayudaba,
porque miro hacia mí y digo, oh, me falta mucho, Ajá. pero sí se vuelve un desafío, pero creo que es posible. Sí, Ujú. es posible. Que me gusta ese punto porque dentro de mi propia historia, porque yo también soy, como dice alguien, canuta de chica, eh, pero también hubo gente que como que quebró mi historia un poquito. Y siendo hija de pastor, necesité a alguien externo, Ujú, necesité a alguien que no fueran mis padres porque uno ama a los padres, pero son los padres. ujú, Y en algún momento yo necesité un pastor o alguien que me guiara como al Señor. Y creo que esas personas fueron clave. De hecho, yo me recibí al Señor en el colegio con mi profesora jefe, ujú. pensando que tú eres... Ay. Mi profesora jefe del colegio era misionera. Y Mm, ella me llevó al Señor y hice mi confesión de fe, yo siendo cristiana, hija pastor toda la vida, y creo que es tan importante, y yo creo, claro, hoy día no eres un adolescente, pero eres una joven que se transforma en un referente para otro. ujú, Entonces, qué bueno es que tú puedas asumirlo, porque siempre va a haber cosas en nosotros que nos van a faltar, ujú. pero tenemos muchas que sí tenemos, ¿cierto? Claro. O sea, hay Ujú. muchas cosas que Dios ya completó o que ha trabajado profundo en tu vida, así que tenés un desafío. Sí, sí, se vuelve un desafío. Un tremendo desafío. Sí. Bueno, desde ese desafío, ¿cómo fue salir al mundo? Em, Porque, claro, tuviste que toda la enseñanza media seguramente, o sea, básica fue un desafío distinto, y entrando a la enseñanza media se transforma en otra cosa, en Ujú, un mundo donde no es Cristo en el mundo. ujú. Tú fuiste, oye, al mismo colegio mi hijo. Sí, sí, por alguna razón como que siempre Sí, como que estábamos conectados. estábamos conectados, no sabíamos. Pero, ¿cómo fue para ti enfrentarte al mundo con esta convicción hoy día? Porque tú me decías, a los 15 años yo abracé mi fe, pero esa fe tenía que vivirla. ¿Cómo fue Ujú. ese cambio? ¿Cómo fue ese momento de enfrentarte al mundo? Al salir del colegio, ¿Sí? eh, fue duro. Fue duro porque, o sea, fue duro, pero no fue tanto porque, gracias a Dios, me refugié en un grupo cristiano ahí en la universidad. Ah, ya. Se llamaba GBU, Ah, sí, he escuchado, ujú, sí. el Grupo Bíblico Universitario. Muy bien, sí, sí, uno de los chiquillos acá también participaban, los chiquillos, ¿Sí, todos ustedes? participaban, sí, era la mejor forma Sí, de sobrevivir. claro, de sobrevivir, porque, claro, y me pasó que cuando yo entré a GBU, mi mundo se abrió, porque, claro, entré a mi carrera y mi mundo también se abrió, me encontré con compañeros demasiado liberales, Claro. con ideologías tan fuertes, Mm. con personas que tenían tantos argumentos y que tampoco yo sabía defender. Y también cuando entro a GBU me di cuenta que la iglesia era más grande de lo que yo pensaba, porque yo Mm. estaba encapsulada como que mi iglesia No era era, mi iglesia. no era solo la voz de Cristo. Claro, de hecho yo siempre tuve ese pensamiento como que no había otra iglesia. Pero, claro, iban pasando el tiempo, me enfrenté a compañeros que quizás me refutaban la fe, que decían ciertos comentarios, en ramos que me enseñaban, por ejemplo, esta ideología feminista, ideologías de género, y que yo trataba como que no sabía cómo abordarlas porque eran demasiadas bombas, Mm. y no sabía qué decir, o sea, cómo lo miraba de una perspectiva bíblica. Entonces, gracias a Dios, tuve gente con quien apoyarme en la universidad, pero no dejando de lado a quienes me lideraban en mi iglesia. Siempre fue como que tenía ciertas dificultades en la universidad, de hecho, por ejemplo, con todo este pensamiento feminista, yo en un momento terminé como odiando a los hombres. Casi fuiste feminista, sí. O sea, Casi te convencieron. no, y estaba muy... Entonces yo pensaba como que todo... Como que en un momento yo pensaba que toda la iglesia estaba mal por cómo se hablaba de la mujer, que la mujer se somete, que todo. Entonces yo tenía tantas dudas Mm. y no hallaba cómo solucionarla, y en vez de quedarme con esas dudas, yo fui a mis líderes. ¿Sabe qué? Mm. En la universidad me están enseñando esto y esto y esto, y yo no entiendo cómo verlo a través de la palabra. Y fueron un apoyo fundamental porque si no yo me hubiese perdido totalmente porque son ideologías muy fuertes. Claro.
muy fuerte. Y claro, también, por ejemplo, compartir tu fe en la universidad, enfrentarte a personas que se ven como muy preparadas para debatirte todo, era súper complicado. Pero con este grupo de GBU como que uno se sentía más valiente porque éramos más. Entonces, de alguna otra forma, como que uno estaba ahí, pero iba creciendo también en la palabra, en esas reuniones que íbamos teniendo, y salíamos a Claro. predicar y a enfrentar como a estas personas. A este mundo. Qué desafiante y Ujú. qué desafío para la iglesia es preparar a los jóvenes para eso. O Sí, sea, preparar la generación para salir al mundo, porque eh, es un mundo real, po. ujú, Porque es diferente que cuando están en el colegio. claro, O sea, porque las batallas que daba ahí en el colegio versus a las batallas que daba ahí en la universidad fueron muy distintas. muy distinta, sí, muy distinta. Sí, yo tuve batallas duras en el colegio, sí. Tuve compañeros que me enfrentaban, pero como que de repente les salía un odio, no sé, pero les salía un odio por tu culpa, el de la iglesia y que no sé qué, y sacaban argumentos, pero para mí era como, no me importa, era como que ya, pero ya más adelante en la universidad era muy distinto, porque uno no hallaba cómo defenderse por falta de conocimiento también, por falta de preparación. Entonces ahí como que uno sentía este desafío de estar preparado también. Mm. O sea, el desafío de la iglesia hoy día es preparar a los chicos para que su fe tenga fundamento. Ujú, Entonces, y es el llamado del Señor para nosotros y es el llamado del Señor para ustedes también. ujú. Pues, o sea, ustedes que ya son los grandes, o los adultos. Y como te decía recién, ser un referente también implica prepararse también para poder enfrentar y para enseñar. Lo que hizo este grupo cristiano dentro de la universidad es trascendente. Estar orando por nuestros chicos, pero también entregarles fundamentos para poder defenderse, porque hay un Sí. tema de carácter. Fíjate que hay, hay personas que no les mueve el piso, o sea, Mm, que saben defenderse o que simplemente no les causa nada, pero hay otros que los van a convencer. ujú. Entonces, y ahí está el desafío hoy día de nosotros, la iglesia, preparar a los muchachos tanto emocionalmente como en términos de conocimiento para enfrentar este como gigante, ¿no? Ujú. Este gigante. Claro, ¿no? Y en la universidad uno sale y uno está como tan como encapsulado en una burbuja, como por así decirlo, Mm, y que cuando se enfrenta a eso, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que que tus compañeros hacen y que a uno le gustaría quizás como probarlas. Y mm, ahí entra toda esta como tentación también y mantenerse firme es súper complejo. O sea, claro. yo conocí mucha gente que en el camino que partieron así conmigo, como, no, yo también voy a la iglesia, también sirvo en mi iglesia, pero terminaron la carrera profesional y no eran lo mismo. Mm, Eran personas que se habían perdido, mm. porque tampoco se sujetaron o no buscaron ayuda de sus líderes o no se empaparon de gente que te podía ayudar con Mm, esa sabiduría del Señor claro. y todo eso. Sí, es Fíjate que difícil. ese mismo argumento fue lo que hace muchos años atrás la gente, los mismos pastores y todo, no promovían estudiar Mm, por miedo a que los chicos se perdieran, porque no, si entran a la universidad se van a perder, que el mundo los va a atrapar. De hecho, tenemos historias súper tristes. Yo tuve en mi juventud, hace hartos años atrás te estoy hablando, cuando yo era joven, yo tuve una líder que me inspiró mucho en la alabanza, en la adoración, y ella se casa y luego adulta empieza a estudiar, y en este estudiar se perdió. Empezó a cuestionar la fe, empezó a cuestionar a Dios, empezó...
Y para mí eso fue tan impactante. ¿Cómo podía alguien que yo vi el resultado de su vida y vi cómo era en la vida y de repente verla tan perdida en argumento? Entonces, por eso la Biblia nos habla de que no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos renovar nuestra mente, que no, que tenemos que los argumentos del enemigo no poder hacerle caso. Entonces, hay tanta palabra dentro de la Biblia para sostener nuestra fe y es tan importante por eso, porque hoy día la generación que está no es una generación que se conforme con un solo consejo, sino que necesita argumentos, tanto en su vida interna como en sus argumentos, ¿cierto? Claro. Entonces, y ahí es donde tu generación, que ya lo vivió, tiene que tomar las riendas también, pues. O sea, así que, Fernanda, te tengo un desafío. Creo que estás siendo desafiada, Fernanda. Sí, yo creo que sí. No me voy a ir igual de... No te vas a ir igual, para eso te trajimos. Pero te fijas en eso porque cuando vemos nosotros los propios desafíos que tú misma viviste y que viene una generación detrás, porque antes, en mi generación, entrar a la universidad era casi un milagro, porque por Lucas, por un montón de cosas. En tu generación era obvio, y la generación que viene ahora es obvio que van a entrar a la universidad. Pero ¿cómo van a entrar? ¿En qué estado van a entrar? ¿Cómo van a enfrentar este mundo? ¿Están preparados emocionalmente? ¿Están preparados teológicamente? Así que esa es mi pregunta. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que nos falta, sobre todo por las redes sociales, porque uno ve tantas cosas y al final, en vez de ser información buena, termina siendo desinformación. Entonces, como que no los deja preparados, como que se alimentan de eso y no van realmente a la fuente. Claro, es verdad. Hay mucha información corta que pareciera que fundamenta finalmente lo que somos y no puede ser. Así que estamos llamados a formar y a preparar a los que vienen detrás de nosotros. Exacto. Así como nosotros, los pastores, tenemos esta responsabilidad. Ustedes, los que también están, ya vienen avanzaditos, ¿cierto? Son la generación. Ustedes, los de veintitantos, son los que van a tener la fuerza para preparar a los chiquillos. Así que ya tienen la experiencia. Yo estoy mirando aquí a mi universitaria que tengo yo aquí. Van a tener también el desafío a prepararse ustedes, pero también preparar a la próxima generación. Amén. Amén. Oye, Fernanda, y después de esto, tú te preparaste, tú eres profesora, tú eres la vieja de matemáticas. Sí, Me dio tanta risa cuando escuché eso, pero eres profesora de matemática, qué desafío. Sí. Te admiro. Toda una admiración para ti. ¿Cómo ha sido ahora trabajar con jóvenes y adolescentes? Tú trabajas con adolescentes porque tú eres profesora de enseñanza media también. ¿Qué tal este desafío? ¿Cómo te desafía en la fe? ¿Cómo encaminas tu vida? Porque llevas ¿cuánto tiempo ejerciendo? Llevo 2 años. Ya. 2 años ejerciendo. Y trabajo en un colegio que es cristiano. Ya. Entonces... Estoy cuidada. El Señor me ha cuidado tanto. Pero sí, trabajo en un colegio cristiano, entonces todos los niños que asisten a esta escuela son de padres cristianos. Asisten a una iglesia, de hecho se les exige como una carta pastoral donde diga que se congregan, o sea, que asisten regularmente a la iglesia y todo. Sin embargo, yo cuando partí, yo pensaba que iba a ser más sencillo. Porque uno piensa, son niños de iglesia, se portan bien. Si me están viendo los estudiantes, voy a aprovechar. No. De hacer mi descargo público. Me voy a descargar hoy día. Necesitaba decir esto. No, pero yo pensaba así, genuinamente, que iban a ser ángeles. Como que no iban a cargar como con tanta cosa, tanto problema, y como que por un momento se me olvidó que yo también fui una niña que iba regularmente a la iglesia y que sí tuvo sus propios problemas.
Entonces, cuando empezó a pasar el tiempo y yo iba trabajando, me di cuenta que dentro de la misma iglesia hay mucha necesidad con estos niños. Problemas de identidad, problemas de ideologías de género, inclusive, que uno podría decir, ¿cómo? También están niños que sufrían abuso, niños que vivían en un lugar cristiano, pero realmente no había un reflejo de Cristo ahí. Entonces, para mí sí fue un desafío porque era como hablarles, sentía que era como más difícil, porque a la gente de afuera es más fácil mostrarle esta esperanza, yo encontraba, pero mostrarle esta esperanza a niños que siempre se les muestra la esperanza y no son capaces de verla o no se practica en ese sentido, era como frustrante. Wow. Y todavía lo es. Yo veo cada vez que hay que estar viendo a un alumno, viendo su caso, yo siempre termino como con muchas ganas de llorar porque quisiera ser como su salvadora, Claro. en ese sentido. Pero cuesta y es difícil y uno no lo pensaría, sobre todo como en un ambiente cristiano. Es complejo. ¿Y cómo puedes influenciar? ¿Tú has podido en este periodo, porque obviamente tú eres profesora, tienes que cumplir tu rol de docente y todo, pero hay la forma de influenciar sobre ello? ¿Tienes ese espacio como para poder hablarles del Señor o mostrar tu vida cristiana de alguna manera? Sí, gracias a Dios en este colegio sí se puede. Entonces, si yo, por ejemplo, ha sucedido veces que veo estudiantes que están mal, me acerco, vamos a la palabra o a orar nomás. Puedo orar por ti y hacemos una oración. Y es como, esa es la influencia y eso. ¿Cuál sería tu mensaje para los padres? Si hoy día tú pudieras tener a los padres, no necesariamente de tus alumnos, sino Claro. pero de la iglesia, así como padres de iglesia que están criando, pero que tú también ves realidades, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cómo tú animarías a los padres a poder saber cómo hacen mal o hacen bien en sus hijos? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mi mensaje para ellos es que recuerden el ministerio que el Señor les entregó, que es su familia, es como lo principal. Que no descuiden a sus hijos, que lo vean como lo más valioso que el Señor les entregó, como esa responsabilidad que tienen que administrar, pero de la mejor manera posible. Y realmente llevarlos al camino en el que el Señor preparó para ellos. Como ese es el llamado que yo haría. ¿Y a los chicos, a los muchachos, a los alumnos? Pórtense bien. No copien. No copien, por favor. Estudien. A los chicos, no se cansen de buscar ayuda. No se cansen de buscar personas en las que puedan confiar. Si una persona de confianza las desilusiona, busquen a otra. El Señor siempre suple y siempre va a poner una persona a su lado para ayudarlos, para levantarlos en la fe y eso. Y siempre honren a sus papás. Muy bien. Gracias, Fernandita. Bueno, es un desafío, sin duda es un gran desafío estar ahí porque la adolescencia es tan compleja y a eso súmale es una generación tan vulnerable. Pienso, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que esta es la generación de adolescentes, de jóvenes más que con todas sus necesidades suplidas económicamente, tienen el último teléfono, tienen padres que se preocupan económicamente mucho de estar presentes, el tema emocional y todo, pero al mismo tiempo es una generación que constantemente está desconforme, sintiéndose ansiosa, vulnerable en sus emociones, constantemente hablando autodiagnosticándose depresión, ansiedad y un montón de trastornos emocionales que en mis años eran de viejo y hoy día lo vemos en los adolescentes, incluso sin saber el peso que esto tiene.
Entonces, sin duda tienes un gran desafío ahí también y que Dios te use en ese medio también. Así que te doy gracias por ese testimonio. Pero hoy queremos pasar y antes de despedirnos al último tema, si esta niña es versátil. Tiene tanto, ¿no? Porque no es solo una cristiana, ¿cierto?, de nacimiento, no solo hoy día profesora, sino también es adoradora y nosotros hemos sido también muy bendecidos con tu ministerio de alabanza. De adoración y sé que estás en un periodo de hacer música, bueno, llevabas tiempo componiendo, por ahí ya comencé a ver en redes sociales que estás con nuevas canciones. Cuéntanos de tu ministerio de alabanza. ¿Cómo estás? ¿En qué estás? ¿Dónde está? ¿En qué plataforma te podemos escuchar? Las últimas canciones. Cuéntame. Ya. Actualmente me encuentro ya sacando mi primer EP, mi primer como álbum chiquito, que son 4 canciones que el Señor me entregó hace muchos años, como en el 2020, como en ese lapso de pandemia en que uno igual tenía su tiempo para Tenía hacer tiempo libre. Entonces ahí el Señor, bueno, me ministró mucho con estas canciones que hablan en base a procesos que viví personales y cómo, bueno, yo los llamo como oraciones cantadas, básicamente, y que de vez en cuando como que iban de mucho lamento, pero así como los salmos terminaban como con mucho regocijo de como este cambio. Entonces, bueno, ya han salido la segunda canción de este EP, el EP se llama El Dios que me ve. Yeah. Pero nadie lo sabe. Ahora todos lo saben. Esto es una primicia. Claro. Se llama El Dios que me ve. Y bueno, la primera canción fue Cadenas que me atan y esta segunda se llama Sobre aguas, que está basada en la historia de Pedro cuando camina sobre las aguas. Es como que me suena un libro, ¿no? También. No mires así. Claro, como que a ustedes les gusta. Claro. Es como de familia, ¿viste? Claro. Tu tío hizo el libro y tú así la canción. Sí. Todo está listo. Claro. Así que eso. Y me pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en YouTube, Spotify, en todos. ¿Y te encontramos en las redes sociales cómo? Para seguirte es privada la cuenta, cuéntanos la verdad. Sí me pueden seguir. Te podemos seguir, cuéntanos. En Instagram soy fp_seguel. ¿Y cómo ha sido el proceso de, bueno, me decías que tiene que ver mucho con experiencias personales, ¿cierto? Este proceso de creativo. Pero ¿cuándo nace? ¿Cuándo nace la Fernanda que ministra, que adora? Sé que eres músico también. Podríamos haber traído guitarra y cantar. Ya Fernanda, cántanos, pero no se nos ocurrió antes. Así que, ¿pero cuándo? ¿En qué proceso de tu vida tú te das cuenta que este es tu llamado? Cuando tenía los 15 años. Cuando me aferré ahí al Señor, yo, o sea, no me di cuenta que era lo que yo, como que era el ministerio que el Señor tenía para mí o el llamado. Pero sí yo sentía algo muy distinto cuando yo me encerraba en mi pieza a cantar, a tocar, a adorar al Señor. Yo sentía como que el Señor me pasaba una llave, yo abría y ahí estaba Él. Así lo sentía, era como fácil, era como... no había que hacer nada más, solamente empezar con unas notas y yo empezar a cantar. Y ni siquiera lo hacía bien, pero... yo sentía que al Señor le gustaba, que le encantaba y podía sentir como esto de que Él se complacía. Y cuando tenía aproximadamente unos 16 años, los jóvenes empezaron a reunirse y yo era la única que tocaba la guitarra y la única que cantaba y tocaba la guitarra al mismo tiempo. Entonces decíamos, ya, juntémonos, ya, Fernanda, ¿puedes tocar? Sí. Y yo empezaba a tocar y yo sentía, era como lo mismo en mi pieza, como que el Señor me daba una llave, yo abría y ahí estaba. Y podía disfrutarlo y Él disfrutarme. Entonces, como que ahí yo empecé a ver este respaldo del Señor en la alabanza y en la adoración. Después me fue encaminando a dirigir la alabanza en la iglesia.
ahí era más difícil porque era como reemplazar a mi papá en sus momentos, entonces había como, me era muy complejo porque la iglesia estaba acostumbrada a mi papá y de repente iba yo con otras canciones porque yo no sabía cambiar los tonos, entonces yo me iba con puras canciones de Cristín de Clario. A la segura. Claro, porque si no, no iba a poder cantar las otras. Y era como un choque constante hasta que ya el Señor como que me fue dando ese lugar de honra. Y, y así fue. ¿Y cuándo escribes tu primera canción? Mi primera canción la escribí en el 2019 aproximadamente. Y yo pensaba que jamás iba a poder escribir una canción. Porque yo en mis momentos de intimidad, de oración, yo le decía, Señor, por favor, ahora que salga una canción, no sé. Y salían puro espontáneo, así como Marco Brunet. Y después no te acordáis más. Claro, se me olvidaba y decía, ¿cómo lo hacía? Y después cuando me ponía a grabar no me fluía nada. Entonces yo, genuinamente, yo lloraba. Y yo le decía al Señor, yo creo que tú no quieres que jamás escriba una canción. Y quieres que quizás solamente cante las canciones de otros. Claro. A puros covers. Claro, a puros covers nomás. Yo estaba pensando lo mismo. Esto va a salir. Borren esto, por favor. Bueno. Lo pensé, lo dije. No sigan su pensamiento interesante. Bueno, pero igual son de bendición. Claro. Sí. Amén. Entonces, no fue hasta en un momento en que estaba en un culto también atravesando por mucha inseguridad, una lucha mental muy fuerte. Porque así como el Señor me iba poniendo en lugares, más fuerte se iba haciendo mi lucha. Para mí era, yo iba a cantar en mi iglesia, ministraba, y yo no podía estar tranquila porque yo sentía los dardos del enemigo en mi cabeza. Y fue en un culto en que yo me detuve y yo dije, no, esto no puede ser. Y el Señor me empezó a hablar directamente a mí. O sea, mi papá en ese momento estaba predicando y yo le decía, Señor, pero es que pasa esto y esto. Y de ahí adelante él hablaba, pero es que yo te digo que... Y así era una respuesta como constante. Y yo llegué como tan llena de gozo a mi casa y tomé mi guitarra y salió la primera canción y yo lloraba, Señor, al fin. Y de ahí fue como, era como lo mismo, siempre era, en momentos específicos, era como que él me inspiraba y ahí salía. De hecho, tengo estudiantes que me dicen, profe, ¿y usted cómo lo hace para componer? Y yo no tengo idea, yo solamente es el Señor el que me da las notas, el que me dice qué cantar o lo que sale dentro de mí. Y eso es así. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Ha sido un honor escuchar tu testimonio, porque nos inspira a saber que la fe es súper real. Que hoy día podemos vivirla, que tu testimonio no es el mismo que... Porque si bien tú eres nieta, cierto, bisnieta, pero que tú has tenido un encuentro con tu Dios. Entonces, y eso marca la diferencia. Y de verdad es un gozo escucharte y bendecimos tu vida, tu ministerio. Así que usted la puede seguir por redes sociales, sí. Así que búsquela. Tiene una voz maravillosa, estuvo con nosotros en el encuentro de mujeres. Por ahí algunas iglesias te invitan a ministrar, sí, también. Gracias a Dios. Te quieren robar. Pero no. Pero así que, y declaramos también que Dios va a guiar tu camino. Bueno, lo que hemos conversado, que Dios, tienes que escuchar la voz de Dios para lo que viene para adelante. Así que, sin duda, vamos a verte florecer en ese sentido. Así que, te despides de la gente, nos despedimos de las personas. Sí. Le quiero dar un saludo a la Iglesia Matriz, iglesia donde me congrego, a los jóvenes de esa iglesia, a mi prometido, aprovechando, a su novio, Jonathan, y a mis papás, que después no me... Próximamente su esposo. Claro, próximamente queda poquito, estamos contando, como 139 días. No lo tiene contado. Pero eso, muy feliz de poder estar aquí y de haber sido invitada también a este podcast. Muy bien, gracias por estar con nosotros y de verdad vamos a escuchar buenas noticias de lo que Dios está haciendo contigo y a través de ti, así que muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos capítulos. Soy Elizabeth Mardone y esto es ESB Podcast. Nos vemos el próximo capítulo. Chao, chao.